territorial, aprender a escuchar, a entender, a estar atenta a lo que pasaba en los barrios, para a partir de ahí poder pensar en qué hacer. Y bueno, y después hacia el final, bueno, Gonza, no porque estés acá, pero Gonza, además de largas horas de trabajo, Gonza a mí me aportó método, que no es menor, porque cuando empezamos a militar y enseguida yo empecé a vincularme con el espacio de trabajo dentro de Juventudes, podíamos hacer muchas cosas del voluntarismo, desde la militancia, pero cuando estábamos en el Estado, éramos en el Estado, y había que planificar, priorizar, ordenar la tarea, y Gonza hizo una apuesta muy fuerte a que Belén y yo estemos en territorio, y que la gran parte de las políticas públicas que llevamos adelante desde esa dirección la hagamos en territorio, así que esas épocas, la de 216 que nos hemos tomado, cómo esperábamos el Alessandri, el Belgrano, me acuerdo de horas y horas esperando colectivo o arriba de colectivos, porque la verdad que bueno, a mí me pareció eso muy, muy rescatable, Gonza, de ese pequeño equipo que teníamos, poner toda la carne en el asador en el territorio, y eso la verdad que fue marcando. Yo todavía tengo algunos tips del registro, de la sistematización, de la planificación que Gonza me enseñó, y por suerte, bueno, después de un tiempo yo me fui de Morón Sur, por decirlo de alguna manera, después nos encontramos en unos breves meses que él era secretario de la UGC, y yo justo estaba ahí en la Casa de la Juventud de Morón Sur. Pero bueno, a mí si tengo que pensar, las marcas de mi militancia en Morón Sur, fue una muy importante, porque a partir de haber transitado por varios de estos barrios, yo ya tuve que dejar mi grupo de amigos y de compañeros que veníamos de una lógica centralizada, me separé de ellos, por decirlo de alguna manera, y me fui a militar al que hoy es mi espacio, que es Gardel. Yo después, durante mucho tiempo, fui coordinadora del Envión y de la Casa de la Juventud de Gardel, y después, bueno, estuve en la Dirección de Niñez y Juventud. Pero a partir de cruzarme con personas así en Morón Sur, yo empecé a concebir de forma distinta mi militancia, que no podía estar centralizada y moviéndome por los territorios, sino que tenía que ser netamente territorial. Y bueno, y ahí me quedé, y es el espacio en donde estoy. Y como para cerrar, pensaba, bueno, esto que por ahí algunos ya me escucharon, yo me canso de decirlo, que una de las apuestas me parece que más importantes del 2019, y que cuando decimos vamos a volver y volvimos mejores, me parece que fue la decisión de crear más unidades de gestión comunitarias, de acercar al Estado a la gente, a los vecinos, a las vecinas. Pero más allá de que el Gran Morón Sur esté dividido en UGCs, hay algo de un latido común que tiene Morón Sur, que es como también parte de la mística de nuestra fuerza, que está presente, que es una sinergia de la gente, que cuando uno habla de Morón Sur habla de todo, y me parece que eso es una mística hermosa que tiene, y que por lo menos a mí me marcó un montón, el territorio y estos gigantes protagonistas. Así que bueno, nada, esa es mi presentación. Nada más para agregar. Leti, ¿cómo vas vos creciendo en esto de ir asumiendo cada vez más responsabilidades? Porque, bueno, arrancás haciendo territorio, pero después de alguna manera te empiezan a convocar para que estés en espacios de mayor responsabilidad en gestión. ¿Cuándo comienza esa parte? ¿En qué año? Sí, paradójicamente a mí el clic o el desafío más grande por ahí me tocó, yo siento, por más que las propuestas obviamente fueron creciendo, pero para mí el clic en términos personales fue cuando tuve que asumir la responsabilidad en Gardel, también por decisión de un montón, y de Gonza entre ellos, porque la verdad que ahí no había política pública para jóvenes organizada, planificada, con algún programa. Sí había muchos antecedentes, pero el Envión se aplicó en toda la provincia de Buenos Aires, y nosotros fuimos uno de los primeros municipios en conveniar. Y ahí fue, con mis jóvenes 23, 24 años, me tocó asumir, formar un equipo, hacer las entrevistas, capacitarlo,
y tener bajo la responsabilidad a casi 200 pibes y pibas del barrio Carlos Gardel. Para mí eso fue como un sacudón de madurez, de gestión, de articulación, de aprendizaje, que fue un hito importante, por eso después también quedé militando allá. Y después, bueno, la Dirección de Niñez y Juventud, el interludio macrista, y ahora en la subsecretaría. Yo lo asumo con el perfil de quienes me convocan a pensar mi rol. No creo que ninguno de los lugares que tuve y que tengo se refieran a un mérito personal mío, sino que es a cómo yo construyo o cómo puedo lograr una sinergia con mis compañeros para construir en pos de un proyecto colectivo. Hoy en día me toca estar en la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, no por mis grandes méritos, sino porque durante 4 años pudimos hacer un gran equipo de resistencia militante en Palomar, de la mano de Mariano Espina. Así que lo asumo así, no como un mérito personal, sino como un mérito con quien tengo al lado para hacer política y para construir para este proyecto. Buenísimo. Qué aburrida. No, para nada. ¿Quiere continuar alguien más y después vamos como mechando un poquito? ¿Quién sigue? A ver, ¿el niño Gonza o la niña Belén? Yo habilité el micrófono, pero si no, Gonza, ¿querés seguir vos? Metele, Belén, metele. Bueno, ¿quién? Ah, Johnny, no te había visto. ¿Con las mismas preguntas que Leti o tenemos preguntas nuevas? Vamos con la primera. ¿Cómo habías arrancado? ¿A qué edad? Bueno, Empezando? pido perdón, algunas cosas, ayer charlamos con les compas de Seré y por ahí algunas cosas voy a repetir, pido disculpas. Pero prometo tener alguna anécdota divertida para contar. El público se renueva, Belén, el público se renueva. Listo, perfecto. Bueno, nada, una hermosura escuchar a Leti y les agradezco enormemente el haber pensado en mí para charlar hoy. Me emociona muchísimo. Bueno, quizás se note. Ojalá que no se note demasiado, así puedo charlar bien. Yo tengo como 2 momentos, ¿no? Por un lado, tengo una relación con el partido previa a mi militancia y mi militancia per se. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tenía 17 años, bueno, cuando tenía 17 años, yo iba al Sagrado Corazón, ahí en Castelar, y saben que en la puerta del colegio hubo desgraciadamente muchos pibes atropellados a lo largo de la historia del cole, porque está sobre Sarmiento y es una avenida tremenda, y bueno, nada, desgraciadamente sucedía esa situación. Y hubo un año, en el 99, que yo estaba justamente en 4º año, que desgraciadamente atropellaron a varios el mismo año. Entonces hicimos una sentada en Sarmiento en su momento para convocar al municipio a que, bueno, interviniera en términos de cuidados viales. En ese momento Martín era concejal, todavía no era intendente. Y saben que Martín se acercó al colegio a charlar con nosotros y tipo, no sé, a la semana o a los días teníamos no solamente lomos de burro, sino que además teníamos también semáforo caminante, cosa que creo que en mi vida había visto más allá de en Capital un semáforo caminante. Debe haber sido el primero que hubo en todo el municipio de Morón, más o menos, y en todo el conurbano quizás también. Entonces, ahí se imaginarán un pibe, que yo tenía 17, tenía 28, 29 años, un pibe joven, carismático, súper sencillo, que la política en ese momento histórico, estamos hablando de 1999, no había absolutamente nada de eso. Ya saben lo que pasaba en la política en los 90. Bueno, nada, ya no voy a ahondar en eso porque ya lo conocemos. Entonces yo me quedé fascinada con esta persona que me hablaba de igual
y que además de todo hacía política. El devenir hizo que siga teniendo relación, obviamente, con el municipio y con las actividades del municipio, y al poquito tiempo fui a la inauguración de la Casa de la Memoria y la Vida con mi mamá y mi papá, que yo sí vengo de una familia no militante, pero en la que siempre se habló de política, y mi mamá y mi papá siempre estuvieron muy involucradas con el tema de derechos humanos. Entonces fuimos a la inauguración, quedé completamente fascinada, no solamente con el espacio, sino con la ideología de este municipio. Y ahí al poquito tiempo empecé a militar. Yo recién estaba empezando a estudiar ciencia política, estaba en el CBC, y me fascinaba esto de estar involucrada en un ámbito en donde realmente la democracia de proximidad que decimos siempre que tiene el municipio estaba a la orden del día en todos los ámbitos. No era una cuestión solamente de políticas públicas y de Estado, era una cuestión de partido político. Había una proximidad. Martín Sabatella, que era nuestro líder del partido, era una persona completamente cercana, o sea, fascinante. Y ahí es cuando empecé a militar. Pero además de todo, también... ¿Cómo? ¿Se me escuchaba más o menos? Listo. Perdón, ahí me estaban diciendo que se escuchaba más o menos. Ahí, bueno, me sumé completamente al partido y... ¿en qué estaba? Y me sumé al partido. y empecé, obviamente, a involucrarme en diferentes... Al poco tiempo empecé a trabajar en el municipio y empecé a involucrarme en diferentes áreas del municipio. Todo lo que sé de trabajo estatal y de políticas públicas lo aprendí en el trabajo en el Estado y en la militancia política. Nada de lo que tiene que ver con la planificación y el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, yo no lo aprendí en la carrera de ciencia política, ni a palos, lo aprendí todo caminando con Sandra, bueno, como decía Leti, con Gonza, con Anita, con Roge, con Marce, que además con Roge y con Marce a mí me tocó compartir espacio en el Consejo Deliberante, o sea, tengo hermosísimos recuerdos de esa parte de nuestro trabajo y de nuestra militancia también. Toda mi formación se debe a este espacio, a esta militancia. Y además de todo, a mí me gusta decir esto de que tengo la suerte de poder decir que hace más años de mi vida que milito, que no milito, porque realmente es cierto, yo me siento muy afortunada de tener la oportunidad de que en algún momento tuve la oportunidad de poder formar en este espacio político, y de esta gestión. Agradecidísima estoy de eso, porque sin ningún tipo de miramiento, sin ninguna especulaciones, este partido político ha estado, y las personas que formamos parte de este partido político, hemos estado y ha estado a la altura de todo lo que ha pasado en la política de nuestro país en los últimos 20 años. Y además de todo, se cansó de hacerlo con amor, porque todo lo que dijo Leti y todo lo que venimos conversando hasta ahora está atravesado por el sentimiento más lindo que tiene la militancia, que es el sentimiento de amor. A mí personalmente, una de las cosas que más me marcó, además del trabajo en juventud, que para mí fue, bueno, lo mismo, comparto lo mismo que dijo Leti, para mí fue completamente formativo en todo sentido. Yo no sé si sabe Gonza, pero yo, después que trabajé en juventud, empecé a estudiar la carrera de trabajo social. No la pude sostener, pero sí la empecé. Así que imagínense el impacto para mí que tuvo también trabajar con Gonza. Es un buen ejemplo esto que acabo de dar de eso. Es impresionante todo lo que he vivido, pero más allá de eso, no puedo dejar de mencionar que el momento donde siento yo que más uno o una se da cuenta de cómo el trabajo en el Estado y la militancia le cambia la vida a las personas es en el territorio.
yo no puedo pensar ningún otro ámbito más allá soy respetuosa, por supuesto, de todos los lugares de trabajo y demás, ¿no? Pero el lugar donde se ve claramente o donde se percibe, donde más te das cuenta que le cambiás la vida a la gente o que se le cambia la vida a la gente con las decisiones políticas, es en el territorio. Y para mí eso es inconmensurable. Es el sentimiento más lindo, uno de los sentimientos más lindos que he vivido en mi vida, ese. Cuando me di cuenta de eso, inconmensurable. Y además de todo, compartirlo con personas hermosas, como he tenido la suerte de compartirlo, bueno, nada, maravilloso. Perdón que me posiciono así, me pongo como emocionada. No puedo evitarlo. Sepan disculpar, no puedo evitarlo ponerme así. De verdad me genera mucha felicidad hablar de esto, porque lo vuelvo a sentir, porque cuando lo hablamos, lo ponemos en palabra, también volvemos a sentir esos sentimientos, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, nada, compartirlo con todas estas personas maravillosas que están acá me trae hermosos recuerdos también. Sandri, ¿está bien? Sandri y Johnny, ¿está bien? Precioso, precioso. Gonza, te invitamos a tomar la palabra. Bueno, ya prácticamente Leti y Belu dijeron todo, pero bueno, vamos a tratar de sumarle alguna otra cosa, ¿no? En primera instancia, la verdad, agradecerles a Sandra, a Roste, Johnny, bueno, todos los compañeros y compañeras del local. Me parece que es una iniciativa buena, ¿no? En tiempos difíciles como nos tocan atravesar ahora con la pandemia y demás, la verdad que tener creatividad para realizar actividades como estos encuentros, que entiendo que vienen haciéndolos y seguramente continuarán con otros compañeras y compañeras, cada uno que pueda aportar a esta visión conjunta y a esta mirada colectiva respecto a de dónde venimos, qué somos y hacia dónde vamos y cuáles son nuestros sueños y nuestros proyectos. Me parece que está muy bueno. Yo la verdad soy poco partidario de lo virtual, pero bueno, me tuve que ayornar, no me queda otra, me gusta mucho más, y ustedes lo saben, la reunión y el debate más cara a cara, pero bueno, no nos queda alternativa, así que acá estamos, y nada, felicitarlas y agradecerles también que me hagan participar, y obviamente con dos compañeras que son para mí muy queridas, como son Leti y Belu, que arranco un poco por ahí. Yo comparto, voy a tratar de tocar otros tópicos para darle también, ¿no? y otras miradas, pero la experiencia en la Dirección de Juventud, digamos, fue como el primer espacio donde de alguna manera nosotros prácticamente, más allá de la estructura del Estado, el municipio, los programas provinciales o nacionales, de los cuales obviamente nos intentábamos nutrir para desarrollar política pública en el territorio, medio como que fue un laboratorio donde prácticamente lo que hacíamos o no hacíamos dependía un poco de nosotros tres, digamos, ¿no? De decir, bueno, a ver qué se nos puede ocurrir en esta idea de tener un Estado presente, de tener un Estado con inserción territorial, de poder llegar a contactar a las juventudes de ese entonces en el territorio, y obviamente también con la política pública, pero siempre con la impronta de ver de qué manera podíamos acumular partidariamente y a quienes podíamos convocar y sumar a nuestro proyecto, entendiendo que obviamente estábamos invitando y abriendo las puertas a un espacio sumamente contenedor y que apostaba a la construcción de una ciudad y de una provincia y de un país más justo. Y creo que también, digamos, me parece que esa experiencia, bueno, no sé si algunos de los que están acá quizás, pero bueno, también nos permitió contactar y convocar a otros compañeros y compañeras, algunos de los cuales siguen en el partido, otros quizás han seguido otros trayectos, pero que me parece que fue fructífero también en ese aspecto. Después, yendo por ahí más particularmente a mi historia de militancia, yo también empecé a militar muy joven, a los 18, 19 años, en principio en la instancia estudiantil. Estoy hablando hace mucho más tiempo que Leti y Belu, que cuando me tocó ser a mi joven, pero también un momento muy difícil porque fue el momento de alguna manera, como decimos ahora, el segundo ciclo neoliberal fuerte en Argentina, ¿no? Que tuvo que ver con toda la etapa del menemismo,
donde la palabra realmente, la política era una mala palabra, era un bicho raro, o sea, no, salvo Hernán, que éramos amigos del fútbol y nos conocíamos del barrio, la verdad que creo que no había gente que militara de mi edad, era una cosa rarísima, era algo que no se lo veía, digamos, con un sentido de que la participación política de la juventud podía llegar a tener y aportar un proyecto transformador, como obviamente sí se mostró en Morón a partir del primer gobierno de Martín, y como se mostró a nivel nacional de la mano de Néstor y Cristina, ¿no? Donde me parece que permitieron, entre muchas otras cosas, realmente que las juventudes le encontraran un sentido a la política y a la participación política, porque realmente de esa forma, y construyendo mayorías, y siendo más, y organizándonos, era la posibilidad que teníamos de alguna manera de cortar con el proyecto neoliberal en nuestro país, que empezó con la dictadura. El segundo ciclo obviamente fue el menemismo y lamentablemente también la alianza, que en un principio venía con la idea de cortar con eso, pero fue una triste continuidad. Y ahí me parece que donde yo engancho en la participación más en Nuevo Encuentro y en el EDE, que es donde empiezo a militar más activamente en este espacio, es que Ana se lo recordará, y bueno, Tere también, Tito, la consigna en Morón, de alguna manera también, Martín desilusionado con que no se habían cumplido las expectativas para los cuales, ¿no? La idea era, bueno, derrotar a Menem para hacer lo contrario, no derrotar a Menem para hacer más o menos lo mismo en materia de política económica. La consigna en la campaña del 2001 era: en Morón la alianza cumplió, y realmente en Morón había cumplido, porque el programa de alguna manera acercar el Estado a la población, de descentralizar la política pública, de que sea un Estado, como decía Belén, desde cuestiones de reclamos estudiantiles hasta la política social, la política sanitaria, digamos, de poner la política de vivienda, que está Tito, bueno, Estela ahí haciendo las cuentas y tratando siempre de que rindiera el recurso público para dar el mayor volumen de respuesta. Realmente se había puesto en práctica ese programa. Y bueno, lógicamente, como lógica consecuencia, en el 2013, de alguna manera Martín decide apostar a lo local, pero como él mismo lo dice, siempre pensando en lo nacional. No podemos pensar en el desarrollo de un municipio, de una ciudad, si no pensamos en un proyecto a nivel nacional. Así que de alguna manera, yo, si bien había empezado a trabajar en acción social, Ana era secretaria en ese momento, el Cabezón Rodríguez, en realidad Martín Espinosa, que falleció un tiempo, primero era director, después lo reemplazó Andrés, digamos, con quienes también enorme cariño. No quiero mencionar, porque la verdad que con todos los compañeros y compañeras con los que compartimos espacio, siempre, bueno, está Gastón, lo veo ahí, el UGC, bueno, siempre me parece que también otra cosa buena de nuestra fuerza es que no solo que construimos organización, sino que también vínculos muy, muy cercanos y de mucho afecto, que es lo que nos permite también dar la pelea con mayor compromiso y con mayor claridad. Pero bueno, decía yo, de alguna manera también ahí como que empiezo a participar más activamente en la estructura político-partidaria, ¿no? Del 2003, 2004 para adelante. En el 2004 se crea el EDE, digamos, ¿no? Donde se intentaba, digamos, esta cuestión que se había desarrollado a nivel local en el primer gobierno de Martín, también darle una proyección nacional. Y bueno, después, bueno, ya la historia más o menos la conocemos. Empezamos a ver que a nivel nacional, con Néstor y con Cristina, de alguna manera se replicaba lo que Martín y quienes formábamos parte del municipio, de los equipos de gestión y de los equipos de gobierno y de los equipos técnicos y la militancia territorial veníamos haciendo en el distrito. Decimos, bueno, están haciendo lo que nosotros hacemos a nivel local y lo que nosotros desearíamos de un gobierno. Y bueno, de ahí en más, un compromiso mucho más fuerte con el proyecto nacional y popular hasta el día de hoy. Me parece que un poco el hilo conductor de la militancia nuestra y particular, digamos, no porque estamos hablando de la historia militante de cada uno, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo apostamos a la construcción de un proyecto de sociedad justo, igualitario, inclusivo, con justicia social, con soberanía política, con independencia económica. Y eso, bueno, va atravesado por distintos mojones, ¿no? A lo largo de la historia, y nosotros somos parte de esa historia. Por suerte tuvimos la fortuna de formar parte de la primera vez, después de 30 años, después del inicio de la dictadura, donde un gobierno con Néstor y Cristina en la cabeza, tuvo la experiencia alfonsinista quizás cortada o abortada tempranamente, que tuvo algunos intentos, pero la realidad es que
los primeros gobiernos que logran plantarse y logran recuperar, digamos, esta idea de un país soberano, con justicia social, inclusivo, fue con Néstor y Cristina, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el eje vertebrador, digamos, que nuclea la militancia nuestra, de cómo hacemos, y la verdad que pensábamos que estaba resuelto, y no estaba tan resuelto, porque después en el 2015 nos comimos el garrón de tener que sufrir un tercer ciclo con Macri, con el PRO y con Cambiemos a la Cabeza, y la verdad que la construcción previa, y en este caso por ahí más particularmente, no solo obviamente a nivel nacional y provincial, pero en el caso de Morón y la resistencia, como decía también Leti, como planteaba en Belén, que tuvimos durante esos 4 años, nos permitió recuperar el gobierno. Digamos, no nos desarticuló, ¿no? En muchos lugares a veces, ¿no? Las derrotas, que fue una derrota muy dolorosa, bueno, todos sabemos lo que pasamos como colectivo y a nivel personal, cada uno y cada una, lo que eso significó, la tristeza, y no solo por nosotros, sino más que nada por ver cómo se deterioraba el trabajo de años, cómo se deterioró la calidad de vida de nuestra población, de nuestros compatriotas, pero bueno, por suerte tuvimos la sabiduría y la convicción y la fortaleza para mantenernos unidos, para mantener la organización política activa, y eso nos permitió, de la mano de Lucas en el 2019, recuperar el gobierno. Así que creo que ese es un poco el hilo conductor, ¿no? Es decir, bueno, cómo nosotros nos armamos sabiendo que somos una pieza en un entramado de un movimiento amplio, con un montón de vertientes, con distintas organizaciones, pero que nuestra concepción siempre es antineoliberal, que el neoliberalismo nunca más puede gobernar Argentina, y cada día ir aportando a la construcción de un país más justo y más soberano. Así que nada, eso. No sé si fue un poco reiterativo, mezclé un poco, si no... No, pero bueno. no, está bien, está bien. Igual también quería decirle esto, que pueden interactuar entre los tres, si tienen algo que decir, algo que meter, del trabajo que venían haciendo, alguna anécdota que les haya quedado del trabajo territorial con las juventudes. La del 147 creo que igual se lleva absolutamente todos los premios. No sé si hay, bueno, sí, hay anécdotas, pero la del 147 es impresionante. Pasábamos muchísimas horas en el espacio de la UGS6, hemos pasado muchísimas horas de nuestras vidas, y por ahí arrancaba una asamblea de presupuesto participativo, terminaba y empezaba otra, ¿no? Así eran nuestros sábados, o por ahí íbamos a una de Morón Sur y después íbamos a Castelar Sur, que bueno, nada, que también con Virginia Veiga hemos trabajado muchísimo. Todo era así, digamos, era... nada, todo el tiempo, digamos, había algo en pos de los derechos de las juventudes que hacer, pero yo por lo menos, como decía Leti, lo que más me acuerdo es las cuestiones relacionadas con presupuesto participativo, y por supuesto, teníamos las reuniones esas que mencionaba Let sobre las interarias que teníamos, que en ese momento se llamaban interarias, después fue la lógica de abordajes integrales, pero con Ana, cuando Ana estaba en la UGC, hemos tenido también muchas anécdotas divertidas en esas interarias y demás. Pero bueno, creo que la del 147 se lleva a todos los premios. ¿Cómo pudieron llegar a las juventudes en esos tiempos? Sabemos que los tiempos cambian, no habrán sido los mismos tiempos que ahora, pero bueno, las juventudes son medio difíciles también de transitar, de meter ahí en la militancia, más que nada también. Sí, yo creo, no sé, ahí me parece que nosotros buscábamos, y nosotras, hay temas que por ahí se venían trabajando por ahí un poco más de a poquito, no tan fuertes, como que también intentábamos darle contenido, ¿no? Un poco la idea era, bueno, vamos a todos lados, ponemos el pecho, el corazón, la cabeza, y eso era como una premisa metodológica, que ya les digo, era
de juventud, y en otras áreas lo mismo. No sé, bueno, tenemos que tratar de estar en los lugares y generar vínculos, generar contacto. Después, bueno, fuimos de a poquito mechando temas y articulando con otras áreas. Recuerdo el tema de lo que tenía que ver con educación sexual integral, realmente eso también laburamos mucho en ese aspecto, nos permitió también establecer relaciones con otras organizaciones, con Fundación Huésped particularmente. Nos montábamos sobre las cuestiones de los centros de estudiantes. Bueno, tratemos de contactar a los centros de estudiantes, que es donde está la ebullición y la gente que tiene por ahí un primer nivel de participación política a nivel gremial estudiantil. Entonces, bueno, donde había un centro de estudiantes que quería hacer un festival, que había un reclamo por algún colegio, alguna cuestión edilicia, también nos hemos pasado fines de semana en los festivales en la Media 2, en la plaza frente al Dorrego, en el Dorrego Rock, bueno, y también de alguna manera intentábamos también meternos y participar en las propias movidas que se daban en ese momento de los jóvenes organizados o de los jóvenes que se nucleaban por algo, y bueno, ahí íbamos, ¿no? Tratábamos de estar ahí, bueno, en los espacios de recreación nocturna, también con lo de Morón Noche, que también nos pasamos noches también a veces un poco frías, pero bueno, nos permitían también establecer vínculos con la juventud del distrito, y bueno, básicamente era eso, era tratar de ir buscando estratégicamente en qué lugares podíamos tener alguna puerta de entrada, y a partir de ahí empezar a meternos y empezar a tratar de darle contenido y darle sentido político a las intervenciones, ¿no? Porque decimos, no, obviamente un festival es un festival, pero digo, un festival, nuestra propuesta siempre era darle algún contenido desde lo político. Bueno, ¿por qué digamos, tratar de alguna manera de atraer voluntades hacia nuestro proyecto? ¿Alguna anécdota que les haya quedado ahí? No, Gonza igual acaba de tirar una, la de las madrugadas de Morón Noche, eran como, si eso no era militancia, el horario era como de 12 a 3 de la mañana, en invierno estar volanteando, era como, nada, nos ganamos el cielo. Bueno, después pudimos lograr que se contrataran personas que la pasaban igual de mal que nosotras, pero la verdad que valía un montón. Yo ahí lo que pienso, como después nosotros, por ahí ahora, uno tiene más familiarizada la idea de las juventudes, sobre todo a partir de la muerte de Néstor y del aluvión de militancia juvenil. Por ahí en ese momento quizás no estaba tan evidente. Obviamente los jóvenes y las jóvenes siempre estuvieron organizados y fueron participativos, y me parece que a ellos salíamos y a ellas salíamos a buscar, pero me parece que en ese momento había incluso algunos paradigmas que eran re nuevos en el gobierno. Me acuerdo de lo de reducción de daños, como tratar de meternos en el barrio y no hablar de abstención y de dejar las drogas y empezar a hablar de reducción de daños, era como desafíos gigantes, como hablar esto, lo de sexualidad responsable, cuando, digamos, me acuerdo de los talleres que hoy es re común ir a un evento y ver un pene de madera y alguien explicando cómo se pone un forro. En ese momento me parece que estábamos dando como los primeros pasos para estar como contando esas ideas, y esto que dice Gonza, como de salir a buscar a jóvenes que tengan algún grado de participación. Me acuerdo, no sé, en la 10 de agosto, con Fundación Huésped. Me acuerdo del CENS ahí en San Francisco, de esperar el colectivo en Don Bosco a las 10:30 de la noche, después de dar un taller de presupuesto participativo en el CENS. Me parece que era tratar de aprovechar donde había algún grupito de jóvenes e ir con una propuesta novedosa. Me parece que eso fueron grandes momentos para nosotros tres. La verdad que había un equipo de trabajo hermoso. ¿Puedo decir una cosa, chicos? Sí. Sí, sería interesante también saber qué es lo que están haciendo ahora. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? Porque me parece que todos sabemos, bueno, no, todos sabemos no. Es hermosísimo escuchar las anécdotas, te recuerdan, pero ¿qué pasa en este momento en el municipio? ¿Qué es lo que hace Gonza? ¿Qué es lo que hace Leti? ¿Qué es lo que hace Belén? Que me parece, un poco también díganos qué hacen ahora. Bueno, arranco yo si quieren en esta que... Dale. Ya les digo, sin tener abierta la oficina de reclamos y consultas, ahí la veo a Steffi y me acordé
madrugadas en la esquina de Gaona y Solier, porque los corredores, perdón, no que Tere, ahora voy a lo que decías, pero en la esquina de Solier y Gaona era uno de los corredores, ¿no? Villa Sarmiento y Santa Rosa, y claro, en un momento lo hacíamos con participación militante. Steffi era muy chiquitita y me acuerdo que también venía, entonces bueno, ahí a repartir volantes, a repartir preservativos, bueno, ahí hemos tenido Que Rubén varias anécdotas, y la Dergon verdad que se nos iba a dormir y divertimos. volvía. Claro, exactamente. Yo ya estaba un poco más viejo para ese entonces, pero yendo por ahí a lo que dice Tere, que también es interesante, bueno, a mí hoy por hoy me toca estar al frente de la UDAI, es Unidad de Atención Integral, así se llama, de ANSES en Morón. Por primera vez, digamos, siendo nosotros gobierno a nivel local, hay un compañero, una compañera nuestra al frente de eso, con lo cual yo la verdad que estoy viendo que es muy enriquecedor, insisto, siempre con el objetivo de dar respuesta y de ver cómo acumulamos y obviamente cómo sostenemos el gobierno y cómo ganamos las próximas elecciones, no por ganarlas en sí mismas, sino por lo que sabemos que representa en términos de profundización, de llevar adelante nuestro proyecto político, pero creo que es la primera vez donde tenemos una relación orgánica, desde Lucas hasta todas las áreas, compañeros y compañeras, que podemos tener un organismo a disposición, por decirlo de alguna manera, que obviamente es importante en el entramado ¿no? Y es importante sobre todo desde el 2008 en adelante, cuando fruto del proyecto de Amado y llevado adelante por Cristina, se restatiza el sistema de jubilaciones y pensiones, ¿no? Se corta un poco con ese negociado atroz que habían sido las AFJP y que le valen la prisión injusta a Amado. Yo estoy convencido de que no hay otra explicación de por cuál Amado Budó está preso, es porque le sacó un negocio multimillonario, digamos, a un montón de corporaciones. Y bueno, hoy por hoy, ya les digo, estamos haciendo experiencias muy, muy enriquecedoras con el área, bueno, de relaciones con la comunidad, con la UGC, con el área de salud, con el área de género, les decía, mismo con el equipo más directo de colaboración de Lucas, con la jefatura de gabinete, con gobierno. Tenemos como la posibilidad de interactuar y de resolver situaciones y de pensar intervenciones en conjunto mucho más ágiles de lo que había sido hasta el momento, porque hasta ese entonces, 2015, si bien quien estaba al frente obviamente era un compañero del espacio más, pero no era alguien de nuestro propio núcleo, con lo cual entiendo que se hace todo mucho más dinámico, y bueno, ponernos también de alguna manera como una piecita más en el entramado político y moronense, como para aportar a que sigamos dando respuesta y sigamos manteniéndonos y sigamos manteniendo nuestro proyecto. Bueno, esa es la situación mía ahora, hoy. Seguramente, así como fueron cambiando ustedes de roles, de espacios militantes y de espacios también ahí de gestión, ¿qué les pareció ver crecer como vino creciendo este espacio político que es ahora Nuevo Encuentro? ¿Quién? Para Leti o mí Belu, una ¿quieren? Así. Sí, eso me parece que es re personal, pero para mí una apertura re importante que tuvimos fue como con las complejidades que todos y cada uno de los que estamos acá sabemos que conlleva, pero el constituir el frente de todos, primero el ampliar y el reconocer abiertamente y las distintas tradiciones que forman parte de nuestra fuerza, me parece que eso estuvo bárbaro. Y después, paulatinamente, el incorporar y el armar el frente, me parece que de todos, como les decía, con las tensiones que implican, me parece que eso une, que el llamado a la unidad, que me parece que cuando estaba la Unidad Ciudadana, que convocaba a Cristina, bueno, el Frente para la Victoria, me parece que ir como buscando las alianzas en Morón, me parece que eso fue algo que fue positivo y que básicamente garantizó la vuelta, el regreso, y me parece que en términos partidarios eso fue súper importante. Y después, para mí, después de la muerte de Néstor, el aluvión de militancia juvenil me parece que fue fundamental y que también tuvo su correlato en nuestra fuerza política, que las juventudes no pararon de enriquecer
la vida activa de nuestro partido, y hoy verles, la verdad que a mí me emociona un montón. Yo me siento joven todavía, por ahí no tengo el mismo ritmo y la misma dinámica, pero a mí me emociona un montón ver todo lo que se está armando desde las juventudes, porque es la garantía del recambio. Y bueno, y actualmente yo soy subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, dentro de la secretaría que encabeza Mariano, que es Desarrollo Territorial, y yo un poco lo que tomo es lo único que más o menos sé hacer, que es como tratar de articular más que nada políticas sociales, tratar de conectar áreas y un poco traer la formación que tuve en la etapa anterior, que es abordajes integrales, en una apuesta muy fuerte que hubo del gobierno, digamos, en nuestra etapa anterior, sobre todo a la cabeza de Mónica, de integrar los procesos, integrar los diagnósticos, de que no haya acciones desarticuladas, que cuidar y estar atentos a las necesidades de los vecinos y las vecinas, pero que sea con una mirada estratégica, con una planificación, con evitar que la exposición que a veces incurre mucha gente que cuando va al Estado y tiene que relatar sus padecimientos a 30.000 trabajadoras sociales, rebotar con un montón de trámites. Entonces, hubo una apuesta muy fuerte desde convenios con universidades, de muchos años de tratar de trabajar con las áreas sociales para que piensen integralmente el territorio. Y un poco hoy trato de hacer eso con los equipos de las 14 unidades de gestión comunitarias. Pensar juntos y juntas los procesos sociocomunitarios. Y que se van haciendo logros también, todo el trabajo que se viene haciendo en toda la gestión, como el logro que estamos teniendo ahora de la especie de universidad en Morón Sur. Tal cual. Eso es buenísimo, buenísimo. Y que es ahí atándonos un poco por eso digo, el recorrido y la construcción, algunas veces no siempre tenemos esta posibilidad a veces de ver, ¿no? Más allá de que por ahí un poco a lo que apuntaba Teresa, bueno, no pensar solo por donde pasamos, pero todo eso va construyendo un recorrido, lo de el espacio educativo en el ex Antonión y en Santo Domingo y Eva Perón. Yo creo que desde que empezamos el presupuesto participativo y particularmente desde que llevamos adelante las asambleas en las escuelas que contaban Belu y Leti con Ana en la UGC y con Sandra como promotora también recorriéndose todas las escuelas, era un plantel y desde ese entonces que íbamos, bueno, a ver cómo le encontramos la vuelta, era un espacio que estaba en juicio, bueno, y nada de eso quedó como en saco roto. Obviamente no se concretó de un día para el otro, pero fue parte del acervo y de la construcción de nuestra política a nivel distrital, y hoy por hoy estamos muy cerca de realmente darle a ese espacio ocioso, desaprovechado, un contenido que ya les digo, viene de todas estas historias, digamos, y de continuar y de perseverar, de insistir y de no olvidarse y de no bajar los brazos. Me parece eso también es, ahora que lo mencionó Johnny, una muestra Eso es buenísimo. interesante de que vale dar la pena todos los días y no dejarse vencer ante el primero, ni el segundo, ni el tercer escollo. Exacto, sí. Es seguir creciendo en gestión y que todo tiene fruto de esto, del crecimiento que vienen ustedes haciendo y que ahora nos toca a nosotros también como espacio militante, como espacio de gestión, como le toca a Rogelia, como le toca a Roge en la UGC6, que está metiendo todo a full para que salga a flote y que dentro de muy poco se puedan abrir esas puertas, y la verdad que es un trabajo enorme y que se siente y se siente totalmente con la mística militante de esto mismo. Y Belén, ¿alguna anécdota? A mí no se me viene ninguna extra en particular a la cabeza. Seguramente debe haber, bueno, como decían, de Morón Noche también, seguramente debe haber unas cuantas, más que nada relacionadas con el frío. Pero ¿Eso es como el operativo de abrigar que están haciendo ahora? no, era una instancia como de... A ver, lo que hacíamos era brindar información en la noche, en los espacios de diversión de la nocturnidad de Castelar y de Ramos Mejía, Villa Sarmiento. Estábamos justo ahí en el límite. Íbamos todos los viernes y los sábados a la noche
un grupo de pibes y de pibas, bueno, también iba Gonza, a veces que es pibe también. Yo, a diferencia de Leti, me siento joven y soy joven todavía, pero ahí íbamos muchos pibes con esta impronta de brindar información en ese marco de nocturnidad, ¿no? Por supuesto. Esa información tenía que ver con derechos sexuales y reproductivos, pero también con derechos civiles, por ejemplo, qué hacer si te detienen, ¿no? Era una cantidad de información que estaba más relacionada justamente con el tema de la nocturnidad. Yo coincido con Leti lo que decía hace un ratito de la participación política también. Para mí el kirchnerismo en muchos términos fue una bisagra, un antes y un después, y en términos de participación política en general y de la participación política de las y les jóvenes particularmente, fue impresionante, y eso creo que no lo niega absolutamente nadie. Quien banca el kirchnerismo y quien no banca el kirchnerismo da cuenta de eso, porque de hecho, bueno, nada, los sectores de derecha también se han beneficiado altamente con esa participación juvenil, ¿verdad? Entonces, eso, para mí es bisagra el kirchnerismo en términos de participación. Y por ahí más relacionado a lo que mencionaba Tere, el municipio no solamente se planteó esta cuestión que decía Gonza de pensar o de pensarse por fuera de los límites de Morón y de pensar también en términos nacionales, bueno, también se pensó y Martín pensó en términos supranacionales, y en la construcción de la patria grande también pensó, por supuesto, que lo hace, y lo hacemos desde siempre, desde que gobernamos el municipio de Morón, pensamos en términos de construcción de la patria grande. Y en ese sentido, es que, bueno, yo estoy en internacionales, pero lo que quiero decir es que eso es una pata más dentro de las cosas o de las ideas que tiene nuestro partido, ¿no? También pensarse no solamente en términos locales, sino también en términos nacionales y en términos de construcción regionales e internacionales, de la misma manera y de la misma mirada que por supuesto lo hicimos acá y lo pensamos en términos nacionales. Pero no quiero volver en serio, para discutir de cara al futuro y tener en cuenta el pasado, pero digo, también nos tocó, no lo digo por ahí, creo que, no sé si todos están al tanto, con Leti, con Belu nos tocó la instancia, y bueno, y Ana en la UGC y Sandra en la UGC, de la gestación y la creación de la primera Casa de la Juventud en Morón, que es la Casa de la Juventud de Morón Sur, Johnny, donde estás actualmente vos, y eso lo hicimos, además, era una época donde se había complicado un poco la situación financiera municipal, Estelita seguramente lo debe tener más claro, entonces, a través del área en el cual está hoy Belu, que era el área de Relaciones Internacionales, tuvimos que salir a buscar fondos afuera, entonces conseguimos a través del PNUD plata de Barcelona como para dar el puntapié inicial y poder inaugurar en el plazo de un año y pico que nos llevó la concreción del proyecto, la primera Casa de la Juventud en nuestro distrito, digamos, ¿no? Entonces, eso digo, cómo se van usando, y me parece que lo importante es que más allá del compañero, la compañera que esté al frente de cada lugar, es tener en claro el proyecto y bueno, ir todos de alguna manera aportando a la concreción de eso, reconocer la historia y siempre ir por más hacia adelante, con esto que decía Leti también hace un rato, y Belu, yo la verdad no dejo de sorprenderme cuando veo la cantidad de compañeras y compañeros jóvenes, que obviamente el kirchnerismo significó una bisagra general que abrió las puertas de la participación política, de algo que por ahí cuando yo era más jovencito no era lo habitual, había sido destruido y había sido cortado, pero bueno, cómo también lo logramos nosotros capitalizar a nivel local con esos dispositivos del gobierno y también con toda la actividad que hay en los locales, con la fuerza y con el compromiso y con la convicción que le pone cada uno y cada una de miles
montones de caras nuevas y que también nos empujan, pero a su vez manteniendo una relación con quienes por ahí ya no, yo la verdad ya no me siento muy joven, pero siempre tratando de construir ese diálogo y en algunos, bueno, José, o quienes, mismo Sandra, o Tere, que tiene una relación más directa con el peronismo como también como estructura partidaria, en su momento sobre ese trasvasamiento generacional, y cómo de alguna manera, obviamente los que somos viejos, no que quedamos descartados, sino decir, bueno, cómo logramos enriquecernos y acumular considerando que somos parte de un mismo colectivo, con los mismos objetivos y con los mismos sueños, y eso me parece que es una tarea que la llevamos adelante con mucho orgullo y con buenos resultados. Sí, yo a lo que me quería referir, y está perfecto lo que dicen, es que la militancia tiene que saber lo que se hace en el momento, porque tenemos las legislativas y nosotros tenemos que transmitir lo que se está haciendo en este momento en Morón. Y muchas cosas quizás no las sabemos. Entonces es importante que sepamos todo lo que se va haciendo. Porque ahora vamos a tener que... ¿Cómo hacemos con la legislativa? Necesitamos tener que nos voten. Entonces... yo no sé si todo el mundo sabe lo que se está haciendo. Entonces, por eso decía que es importante también que sepamos lo que se está haciendo en este momento. Gonzalo, yo sé perfectamente lo que hace porque lo jodo todos los días, pero bueno. Bueno, hay una cosa, Tere, para compartir a los compañeros y las compañeras de Morón Sur, que Morón Sur es como la matanza de Morón. Uno está como a la expectativa que lleguen los votos de Morón Sur, como por cualquier cosa, y me parece que también es importante, y esto como Roge con esto la tiene re clara, de devolverle al pueblo de Morón la lealtad que hace mucho, con los vaivenes de la coyuntura nacional y lo que ya sabemos, pero la verdad que es un pueblo, el de Morón Sur, que nos garantiza lealtad, digamos, que apuesta, me parece, que a este proyecto político, y que hay que corresponderse con ese amor, me parece. Bueno, y ahí, sí, Sandri, lo de Morón Sur es justamente, así como conocemos lo que hace Gonza, sabemos lo que se hace en Morón Sur. Pero eso es importantísimo. Y tenemos que transmitirlo. El asunto es cómo transmitimos ahora para las nuevas elecciones, porque ya estamos en las elecciones. Entonces hay que saber muy bien todo lo que se está haciendo en cada una de las partes. Por eso yo ahí lo que agregaba a eso, que es inevitable pensar en las elecciones que se vienen con la coyuntura de la pandemia y la dificultad que tenemos de todo lo que planificamos hacer, no lo pudimos hacer por ese contexto, por la prioridad económica puesta en la salud, claro, que tenemos mucho para decir de salud, de cómo gestionamos, me parece que la situación de emergencia alimentaria el año pasado, con la entrega de hasta en noviembre casi 20.000 bolsones de mercadería a cada vecino y vecina de Morón, me parece que no es un número menor. Hoy, por suerte, y por suerte no, fruto gran parte de las decisiones económicas nacionales, ese número se achicó. Hoy la entrega de bolsón de mercadería está alrededor de 11.000 bolsones por puerta. Se habla de una excelente gestión en la emergencia alimentaria, una excelente gestión en la pandemia, me parece que en la cuestión sanitaria. Hoy Martín Latorraca contaba que nos pasó a la cabeza, ¿cómo se llama? ¿Dónde es el zona norte? Vicente López. Vicente López. Pero que probablemente estemos a la cabeza de quienes vayamos de los municipios que estén por dar la segunda dosis, y eso es también gracias a una gran campaña de inscripción a la vacuna que hicimos de forma intensiva durante varios meses, para que deben quedar alrededor de 20.000 vecinos y vecinas sin inscribir. Así que tenemos una gran cobertura para salir a vender en materia sanitaria, y producto de la dificultad de no poder estar como con más presencia política y de gestión en algunos lugares, se definió un poco hacer esto que ustedes ya empezaron a ver por redes, que es el Estado como la modalidad local del Estado en tu barrio, que es En tu barrio con vos, donde lo que hacemos es, con varias áreas municipales y también con algunos organismos como ANSES, PAMI y por ahí algún programa más de Nación, como el Acompañar, llevar esas propuestas, esos servicios a los barrios. La idea es como hacerlo en todos los barrios. Ya lo hicimos en San Francisco, lo vamos a hacer este martes en Ibáñez, y la idea es que a principio de julio, la primera quincena de julio,
poder hacerlo en territorio del actual UGC 6, pero es como la forma que tenemos de mostrar y de tratar de acercar a los vecinos y vecinas cosas que si no, no tenemos forma de contarlas, no tenemos forma de mostrarlas. Y eso Claro. también el rol de la militancia es importante, porque a mí de esos dispositivos, que el Estado en tu barrio nace en kirchnerismo, en el contexto kirchnerista, aunque el macrismo se lo apropia, pero a mí a veces me quedaba la sensación de que están vacíos, que no me convocaban a nada, no tenía claridad por yo como vecina a qué entrar o qué servicio utilizar, y me parece que la militancia puede hacer una difusión previa e identificar qué familias necesitan documentación, cuáles necesitan trámites de ANSES, cuáles necesitan tener un asesoramiento de la Defensoría del Pueblo, como ir, la militancia que tiene esas situaciones en la cabeza, puede ir y decir, che, tal día acércate acá que te van a recibir, te van a atender. Me parece que es la excusa que hoy por hoy en este contexto tenemos para hacer campaña con políticas de gestión. Y la idea es sostener esto durante todo el año y en la medida que se puede ir sumándole cosas, pero hoy estamos como medios limitados, pero me parece que es una acción para difundir. Sí, Y esa yo creo que, es bárbara, y yo creo que bárbara. es algo que la gente lo viene viendo, y lo viene viendo porque vivieron 4 años de gestión donde vulneraron mucho nuestros derechos y nos encontramos con muchos espacios de militancia, de gestión, de territorio que no fueron trabajados, y que no haberlos trabajado no es que no haya pasado nada, sino que perdieron un montón de derechos nuestros vecinos y vecinas, y cada cosa que le damos, lo mismo los trabajadores que quedaron en cada lugar. A nosotros nos pasó en la dirección, escuchando todo lo que venían comentando, el armado de todas las políticas para juventudes, nos encontramos cuando entramos que todos los papeles y todas las cosas de los archivos de las personas, de los pibes y pibas que venían a las casas de las juventudes o en niñez, no estaban, que vaciaron todas las computadoras, que todos los papeles lo habían tirado a la basura y no teníamos absolutamente nada, y que cada pibe y cada piba que nos acercamos ahora y que charlamos con ellos, nos damos cuenta de la falta de Estado que tenía. Por ejemplo, lo que hicieron ellos es, hablando ustedes de envión, de todo el armado que tuviste vos, Leti, con el envión y de llevar a cabo todo eso, nos encontramos que daban un envión por un voto a una persona joven, y esa persona joven después nunca más visitaba la casa, nunca más podíamos acceder como dispositivo para saber si ese pibe piba tenía violencia familiar, si comía, si no comía, si estaba estudiando, si tenía alguna problemática con la policía o con algo. Entonces, de a poquito vamos adentrando y vamos encontrándonos con muchas problemáticas que como gestión las estamos solucionando, y que estamos demostrando que no lo hacemos porque estamos con gestión y tenemos que hacerlo sí o sí, que lo estamos haciendo y que lo venimos haciendo desde cada espacio, desde cada lugar, porque así es nuestra militancia, porque así es nuestra política, porque así es nuestra mística que tenemos como espacio municipal y como espacio de nuevo encuentro, el frente de todos, y que nuestra conducción nos tira esa bajada de línea que la verdad que a la gente le viene llegando bastante bien, y que yo creo que dentro de todo, así como seguimos, pese a la pandemia, pese a todo, venimos muy bien, y se nota mucho el trabajo y la militancia que le mete cada uno, cada una, y que es lo que absolutamente no tenían ellos. Entonces, Entonces, me parece interesante destacar que creo que la diferencia mayor que se da en todo esto es lo humano, ¿no? Que siempre hemos privilegiado y valorado y puesto en sobrevalor lo humano. Nos importa el otro, nos importa qué le pasa, y esto hace también que lo podamos visibilizar. Yo creo que ese es un insumo que tenemos y algo que nos empodera, ¿no? en la gestión, cuando tenemos el espacio para poder hacemos esto, visibilizamos al otro, visibilizamos la dificultad y ponemos al Estado al servicio, ¿no? Digo que creo que esta es la gran diferencia que tenemos con el espacio que no, más que espacio, ¿no? Con la gestión anterior que nos antecedió. Bueno, creo que, no sé qué opinan ustedes, pero acá me están diciendo que se viene un partido, no sé si a ustedes les gusta el partido, si son futboleros. A las 9 empieza. A las 9 empieza, exactamente. Me gustaría, bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si se quieren desmutear y hacer que nuestra terna pueda contar algún otro detalle para ir cerrando. a mí me gustaría...
Perdón. A ver, Ana. Ana. No, quería preguntarle a los chicos porque recordaba acciones con todos, y a mí me parece, porque yo siempre digo que más kirchnerismo, más nuevo encuentro, porque muchas de las políticas por las cuales nosotros nos fuimos acercando cada vez más al kirchnerismo tenía que ver con ideas, sueños que teníamos nosotros en lo que era nuestra patria chiquitita, Morón. Y en función de eso, quería preguntar, porque no me acuerdo, me parece que en la provincia de Buenos Aires, la primera dirección de juventud la creó Martín, si no estoy equivocada, reflejándonos en ese momento en Rosario, que Rosario ya la tenía, el socialismo gobernando en Rosario, tenía la dirección de juventud. Nosotros fuimos mucho a Rosario, cuando estábamos dentro de lo que era el Nuevo Morón, viajamos mucho y tuvimos muchas charlas con muchos funcionarios de Rosario. Y creo que fue un hito en la provincia de Buenos Aires tener la dirección de juventud, así como la de anticorrupción. ¿Es así, chicos? Y la descentralización también era de Rosario, lo copiamos de Claro, la Rosario. descentralización también, el tema de la SUGC, el gobierno de proximidad, todo eso lo fuimos viendo en Rosario. Sí, también. Con esto porque hoy el tema que nos convocaba era hablar de juventud y tener los protagonistas, 3 de los muchos protagonistas de las políticas de juventud del municipio. Y me parecía importante resaltar, que siempre lo hacemos, pero resaltar las políticas de nuestro conductor, ¿no? De Martín, que tenía una visión clara, que primero lo realizó aquí en Morón y que después se proyectó a nivel nacional y nunca dejó de pensar y ni de articular políticas que tenían que ver con todas estas decisiones. Quería decir eso nada más por nada, porque me acordaba de cosas y digo, sí, para mí fue el primer municipio en la provincia de Buenos Aires en tener una dirección de juventud. Nada más. Hola, yo le puedo decir una cosita porque ya estoy por subir a un remis y no voy a poder hablar, por eso levanté la mano. Yo ahí les hice una pregunta a Leti y a Gonza en función justo de esto que decía Ana, que me parece que no sé si no solamente fuimos el primer municipio, digamos, en pensar las casas de las juventudes, sino también fuimos el primer municipio que empezó a tener como política de gestión el cambio de paradigma sobre las niñeces y las juventudes, ¿no? Tener un espacio institucional que se dedique a las niñeces y que se dedique a las juventudes, me parece que fue súper trascendente. Por eso ahí les pregunté si todo se dio en el mismo año, recuerdo 2006, 2007 por ahí, y una cosa más que sumé ahí en el chat, que no sé si se vio, que hicimos una experiencia con los pibes de la Casa de la Juventud de Morón Sur de viajar a Francia, no sé si se acuerdan de eso. Nada, eso quería sumar. ¿Quieres ampliar un poquito lo que fue esa experiencia de los representantes de jóvenes que viajaron a Francia? Leti, Belu, Gonza. Sí, ahí eso fue un Ahora que lo proyecto, mencionas- igual chiquitito, pero Morón fue uno de los primeros municipios que convenió para adherir a la ley de creación del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que la fusión de las direcciones niñez y juventud fue en la gestión posterior a la de Gonza, que la de Aldana Herrera,
pero claramente ese es uno de los paradigmas que me parece en los que fuimos pioneros, o los que tratamos de impulsar una mirada de los niños que sean no sujetos, no objetos de intervención, sino sujetos de derechos, que era como impensable. Y eso como antecedente, después también pienso, no sé, en algunas cosas vinculadas a la ley de salud mental, que también piensa una mirada desde la desinstitucionalización, desde pensar a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos, también fuimos pioneros y pioneras en eso. Incluso también a partir del trabajo de Andrea Casamento, estoy pensando en tópicos que ponen al municipio como esto, como cola, como, no sé, como al revés, ¿cómo se llama? Como vagón de locomotora, como locomotora de tren, no me sale el refrán, pero con lo que tiene que ver en materia de despenalización, de trabajar con las familias de una perspectiva que no sea la punitivista con las personas detenidas, sino que de una perspectiva de derechos, enmarcado en toda la política de derechos humanos. Me parece que fueron como pequeños pasos en un hilo conductor de ir avanzando en una perspectiva siempre de restitución de derechos y de considerar a las personas como sujetos de derechos. Así que me parece que ese es como, son algunos de los ejemplos. Y la experiencia en Francia, yo tampoco estaba en la dirección de juventud en ese momento, me parece que estaba Pato, pero sí fueron varios jóvenes de Morón Sur, allá una especie de intercambio, también en el marco de una articulación con en ese momento la Dirección de Relaciones Internacionales, que viajaron varios grupos de jóvenes de creo que 2 o 3 países a un intercambio en Francia, y fue una experiencia como súper linda para muchos de los pibes que están ahí, algunas compañeras también. Siempre están, yo con algunos de ellos todavía tengo diálogo, y es como, algunos de no conocer Capital, fueron a Francia. Perdón por mi sesgo por ahí centralista, pero era como paradójico. Belu, me dijeron que tuviste un rol importante también en el HCD, y me gustaría escuchar alguna anécdota, algo también de cómo fue ese paso, ese trabajo ahí, ese enorme trabajo ahí en el Consejo. Creo que por ahí, algo que recuerdo muy fuertemente, más allá de que, bueno, como decía hace un ratito, ¿no? Que fue muy, muy grato compartir ese espacio con militantes de tamaño de Roge y de Marce. También veo que está Aníbal acá, Aníbal Franco, compañeras, todes, un gustazo compartir y aprender sobre todo de semejante militancia. Bueno, yo estuve en el Consejo, no estuve todo el periodo, todos los 4 años, porque en el medio fui a un programa de derechos humanos que era de financiamiento de la Unión Europea, que se llamó Estado más Derechos. Entonces, no estuve todo el tiempo, pero el tiempo que sí estuve, una de las cosas más fuertes que recuerdo, más allá de que, bueno, nada, las peleas, las discusiones encarnizadas, sobre todo en los presupuestos y en las rendiciones de cuentas. Recordemos igual que éramos mayoría en el Consejo Deliberante, amplia mayoría en ese momento. Fue muy grato el momento en el que tratamos la posición del busto de Néstor en la plaza. La verdad, no me voy a olvidar nunca de eso, sobre todo porque tuve la suerte de poder intervenir en esa sesión. La verdad para mí fue tremendamente fuerte porque, bueno, nada, porque estábamos homenajeando a Néstor básicamente, y además porque fue súper variopinta la participación en ese espacio, ¿no? De gente, o sea, habló un montón de gente, hablaron las juventudes, hablaron concejales, hablaron organizaciones, bueno, fue impresionante, y ese es por ahí el recuerdo más fuerte que tengo. Después, otro más personal, que tiene que ver con cuando se reconocen los ciudadanos y las ciudadanas ilustres. Me tocó a mí reconocer a Don Atilio, que yo toda mi infancia fue a la calecita de ahí de Castelar, y
bueno, nada, para mí eso también fue lindo y fue fuerte porque me trajo un montón de recuerdos de mi infancia y del espacio compartido por ahí con mis hermanos, ¿no? Pero en términos políticos y en términos de militancia partidaria, sin duda alguna, cuando votamos poner el busto de Néstor, fue completamente impactante para mí. Y después seguramente hay muchas cuestiones relacionadas con el trabajo en el Consejo Deliberante que por supuesto fueron no solo importantes para la gestión, sino también importantes en términos militantes. Adherimos, por ejemplo, en su momento al fallo FAL, ¿se acuerdan la antesala de la legalización del aborto? El fallo FAL fue el fallo de la Corte Suprema que daba cuenta o asentaba realmente cómo era el tema de las causales para un aborto legal, y el municipio adhirió, si mal no recuerdo, al otro día que fue el fallo en su momento a esa cuestión, y bueno, como militante feminista, transfeminista que soy, para mí eso también fue súper importante. Esas son como algunas de las cosas que más recuerdo de mi paso por el Consejo Deliberante, además, bueno, como decía, de haber compartido militancia y aprendizaje con groses como quienes están hoy acá también. Gonza, y quería preguntarte cómo fue tu labor como trabajador social. Y en el consejo también estuvo Gonza. Sí, también. El consejo, claro. Bueno, en un principio, ahí justo mandaban un mensaje, recordando, estábamos en lo que era el área de intervención territorial. Era un área que dependía de la Dirección de Acción Social, y no existía UGC, no había nada, o sea, realmente era medio ir a la carga barraca. Y entonces nuestros espacios para el trabajo descentralizado y territorial era básicamente conveniar con las organizaciones que había en los barrios, con la Sociedad de Fomento, con las capillas, entonces esas eran nuestras oficinas en el territorio, hasta que después, bueno, a partir del 2005, 2004, creo, más que nada con la UGC2 de Aedo como primera, se empezaron a crear las UGC, pero era una época muy distinta, y nada, y también la estructura del municipio, piensen que nosotros recibimos un estado destruido y había que ponerlo, después nos tocó la crisis del 2001, me acuerdo había anécdotas de memorándum que teníamos que imprimir usando, ahora se hace por reciclado, en ese momento lo hacíamos porque no nos quedaba otra, porque no había hoja, entonces teníamos que usar una hoja de un lado y del otro lado imprimir el memo para pedir tal o cual cuestión. Así que nada, pero era de mucho eso, ahí en esa etapa por ahí era más atravesados por la cuestión ideológica, sin muchos recursos, sin mucha estructura, que después se fue generando a partir de los sucesivos gobiernos nuestros, pero sí con mucha voluntad. Entonces, bueno, arriba al 236 y arranquemos, y nada, hablar con el cura de la capilla, con el presidente de la Sociedad de Fomento, con la presidenta de la biblioteca, y de esa manera, bueno, che, nos prestan el lugar, queremos tener un espacio de mayor contacto para hacer algún taller o para hacer alguna actividad comunitaria. La verdad que esa época fue muy rica y nos permitió tener como realmente una relación, y creo que eso, obviamente, además de todas las otras cosas, pero es algo que se sintió muy fuerte en lo que ahora que lo vemos parece como que era así, pero en su momento no, pero realmente en la elección del 2003, con la propuesta más local y pelear con cero aparato contra un montón de aparatos, creo que tenía que ver con eso, con que la gente percibió, obviamente veníamos de una etapa muy oscura previa, pero percibió que había un gobierno y había equipos técnicos, había áreas que realmente tienen la preocupación de dar el mayor nivel de respuesta posible a la población, y bueno, eso se tejió con todas esas anécdotas, esas idas y vueltas, y bueno, ahí sí tenemos mire, bueno, no han pasado, eran épocas, ya les digo, muy distinto a lo que es ahora, que mal podemos atravesar situaciones de mayor bonanza, bueno, no nos pasa la pandemia, como decíamos por ahí, Leti nos cortó la posibilidad de ir adelante con algunas cuestiones que estaban planificadas, porque cambió de alguna manera la agenda drásticamente a la cuestión sanitaria, y ver cómo
avanzamos rápido con la vacunación, pero la estructura del Estado local hoy por hoy, después de la construcción que fuimos haciendo, es muy distinta. En ese momento era prácticamente nada, había una oficina ahí y la gente nada, no se acercaba, porque más tenían miedo de acercarse porque no era bien recibida cuando se acercaban en las experiencias anteriores. Entonces, bueno, fue recomponer ese vínculo y me parece que sumó un montón, ¿no? esa cuestión de confianza, independientemente después si estaban de acuerdo con nosotros o no, pero había una cuestión de confianza y de saber que se podía hablar con los representantes del Estado, con el aparato de Estado, sin ningún tipo de inconveniente. Y obviamente las respuestas dependían de las posibilidades que tuvieran. Bien. Bueno, se sumaron más de 60 compañeros hoy. Sabemos de algunos de a uno, otros, la familia entera se sumó al Zoom. Invitamos a la compañera, nuestra referente, a Roge, acá de Morón Sur, a cerrar. Roge, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Disculpe que estoy con el barbijo porque estoy con visita. Así que bueno, no, más que nada, como siempre, agradecerles a todos, a todas y a todos. Y bueno, como siempre, una alegría enorme escucharlos, para los chicos, para nosotros, siempre encontrarnos, la verdad que es una alegría inmensa para nosotros. Estas charlas que estamos haciendo los viernes nos alegra la vida. Pasamos por todos los estados de emoción, y nos enriquece a todos, y bueno, y no vernos también nos pone un poco sensibles. Así que bueno, pasamos por todos los estados, le agradezco un montón para todos nosotros, creo que para los chicos y los pibes, las pibas, esto es justamente conocer la historia de todos los compañeros que han pasado. Todas estas charlas estuvieron muy lindas, muy emotivas. Siempre rescatamos esos momentos muy valiosos. Nos da una alegría enorme verlo a Aníbal, verlo a todos los compañeros, Anita, a todos los compañeros que están, bueno, no se puede nombrar porque la verdad que uno siempre se queda con alguno colgado, a Tito, todo que hemos vivido todos estos viernes, la verdad una maravilla. Yo quiero agradecerle infinitamente en nombre de todos los compañeros de acá de nuestro local, bueno, que tenemos, creo que los vamos a dejar siempre los pibes bien plantados, bien representados, porque ustedes han sido y siguen siendo muy valiosos para todos nosotros. Así que bueno, creo que van a estar bien reemplazados, si se puede decir, porque la verdad representados por todos estos pibes y estas pibas que tienen una fuerza, unas ganas, un laburo territorial de la puta madre. Así que bueno, agradecidos y los quiero un montón. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. A ustedes, compañeros, compañeras, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hermoso. Nos vemos. Gracias, compañeros. Gracias. Abrazo grande. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Abrazo a todos. Que gane Argentina. Gonza, te paso el listado. Bájame los quits. Chao, Aníbal. Buen fin de compañeros. Que gane Un beso, Rogelia, Argentina un hoy. beso grande. Chao, Chao, Ana Ariel. María. Chao, Aníbal. Chao, Aníbal. Chao, Solcito, Chao, Dulce. Telita. Te quiero mucho, Roge. Claudita. ¿Cómo estás, Chao. mi amor? Gracias ¿Cómo estás? compañeros, por acompañarnos, Hassan, por conducirnos ahí también. Prepárate, Aníbal, Sofi. que te esperamos. Siempre estoy con ustedes. Prepárate. Un beso grande. Chao, un besito. Que gane Un beso, Argentina. Tina. Chao. Chao.